Bueno, empecemos con la pregunta. ¿Para ustedes qué significa la calidad? Que no reviente ya, digamos, la mente de producción. Cero bugs. Defectos, cero errores. Cero defectos, sí. Bueno, ¿qué más se les ocurre que puede ser calidad? Como que cumpla las necesidades pues, del usuario. Sí, para satisfaga sus expectativas, ¿cierto? Bueno, entonces, digamos, desde el punto de vista de PSP, la definición básica, la calidad es encontrar las necesidades del usuario, ¿cierto? Y estamos hablando de necesidades y no deseos, ¿cierto? Necesidades y no deseos, porque entonces el usuario puede formular un montón de digamos, requerimientos, pero en realidad no son las necesidades pues, que realmente tiene que suplir con este producto, sino que son unos deseos, ¿cierto? Entonces, esas necesidades funcionales pues, con frecuencia son desconocidas. Entonces de ahí pues, está como el reto de poder llegar a encontrar esas necesidades reales para desarrollar el producto pues, que se le va a entregar. ¿Cuál es el foco de la calidad en PSP? Entonces decimos que un software para que sea útil, digamos en el ambiente operativo, tenemos que debe instalarse rápida y fácilmente, ¿cierto? Que no tenga pues, una secuencia de pasos tediosos o que sea pues, muy engorroso hacer la instalación. Debe ejecutarse consistentemente, o sea que tenga pues como una alta disponibilidad, ¿cierto? Digamos que el usuario no perciba que el software pues, a cada rato se cae o que no le facilita pues, como la operación de sus labores. Entonces, que se ejecute consistentemente y que sea esencialmente libre de defectos, ¿cierto? Como les decía Juan, un software de calidad es que no tenga, o sea, que en lo posible esté libre de esos defectos o errores. Bueno, un software puede tener defectos, ¿cierto? Pero entonces, para los usuarios, pueden no ser importantes estos defectos, ¿cierto? En la medida en que no afecten la operación del negocio pues, en el que el usuario está trabajando, que no causen inconvenientes, en cuanto a la operación, que no cuesten tiempo ni dinero, ¿cierto? Entonces, un defecto puede permanecer ahí en el producto, pero en la medida en que no implique pues, como un reprocesamiento o tiempo extra pues, de personal o reprocesamiento pues, de operaciones, pues el defecto podrá seguir ahí. Y que no cause pérdida de la confianza en los resultados del programa, o sea, puede haber un defecto, pero si no causa, digamos, confiabilidad, pues pérdida de confiabilidad en cuanto a los resultados o datos que nos entrega el programa, pues ahí permanece el defecto y es como que vale. Bueno, entonces hay una premisa en PSP y es que los defectos se controlan mejor, se extraen del producto donde se inyectan, ¿cierto? O sea, entonces, donde se inyectan, entonces son las etapas tempranas, o sea, el diseño, desarrollo, compilación, pruebas, en la etapa final, pues, ya cuando el producto está ejecutándose en un ambiente, pues, operativo. Entonces, como los defectos se controlan mejor, donde se inyectan, entonces nosotros como desarrolladores debemos remover, digamos, los propios defectos, ¿cierto? Entonces siguen como encaminándonos a esa, digamos, como esa mentalidad de ser muy, ¿cómo se dice?, cuidadosos y apropiarnos como del producto de desarrollo y remover nuestros propios defectos. En esa medida podemos determinar cuáles son las causas de los defectos, ¿cierto? En la medida en que los encontremos en una etapa más temprana del desarrollo. Y eso nos ayuda como a aprender a prevenir esos defectos o ese tipo de defectos para proyectos o trabajos posteriores. Bueno, el tema de la economía de la calidad, ¿cierto? Entonces, PSP nos dice que el software es la única tecnología moderna que se basa en las pruebas
las pruebas ya del producto final para gestionar la calidad del producto. Entonces tenemos que con prácticas de calidad comunes. ¿Cuáles son las prácticas de calidad comunes? Las pruebas ya al final del producto que está desarrollado, ¿cierto? Que hay digamos, grupos especializados o compañías que hacen las pruebas del producto ya cuando está en el ambiente productivo, pues, o preproducción. Son esas pruebas que son de funcionalidad, ¿cierto? No tienen en cuenta, digamos, mirar cómo está el producto por dentro. Entonces, en estos casos, de esas prácticas de calidad comunes, tenemos que se emplea más del 50%, digamos, del tiempo productivo, el tiempo de calendario en hacer esas pruebas. Se dedica más de la mitad de los recursos para corregir defectos, encontrados en estas pruebas. Y en este caso, pues es más, digamos, más difícil de poder digamos, predecir cuándo se va a terminar ese ciclo de pruebas o cuándo se va a terminar, digamos, la entrega con un producto sin esos defectos. Bueno, y en este caso, pues el grupo de desarrollo entregaría un producto de baja calidad y, digamos, con un costo superior al que se pactó inicialmente. Entonces, digamos que para gestionar el costo, digamos, ese costo de reprocesar los defectos y el calendario, pues el tiempo de hacer esas correcciones, hay que gestionar la calidad, ¿cierto? Y para sacar un producto de calidad, después del proceso de pruebas, que dice PSP, que usted debe introducir o entregar a ese proceso de pruebas un producto que ya vaya con calidad. Entonces, que ese proceso de pruebas se haga solamente como para validar que ese producto está bien, ¿cierto? Pero lo ideal sería que el producto ya llegue con una buena calidad al inicio de ese proceso de pruebas. Entonces tenemos que los principales métodos para encontrar y corregir los defectos, ¿cierto? De acuerdo con el PSP, son pruebas de unidad, pruebas de integración y pruebas de sistema. Revisiones e inspecciones de código, ¿cierto? El código fuente o el artefacto propio, pues, del desarrollo del trabajo. En compilación también se encuentran en corregir defectos y con análisis de código estático, ¿cierto? O sea, todo enfocado como a una revisión del producto. Entonces, tenemos dos tipos de revisiones, que son inspecciones y revisiones personales. ¿Qué es la inspección? Es una revisión de equipo que es estructurada y enfocada, pues, como a un producto de software, ¿cierto? Y esa inspección se ejecutaría después de lo que es una revisión personal, ¿cierto? La revisión personal es conducida o ejecutada por el mismo desarrollador, ¿cierto? Entonces el desarrollador es quien verifica y hace el examen de su propio trabajo, de su propio producto, con el fin de encontrar y corregir la mayor cantidad de defectos posibles antes de que pase a la siguiente etapa, inspección o otro tipo de pruebas. Pero a veces es complicado que el mismo desarrollador encuentre errores, ¿no?, en su propio código. Sí. Porque ya está como viciado exacto. Lo que ya ha hecho. Y de hecho, digamos, PSP, otro de los tópicos, pues, que tiene PSP es que las pruebas individuales, digamos, no garantizan que uno deje el producto libre de errores, ¿cierto? Pero, digamos, es un primer paso para entregar, digamos, un producto un poco más depurado a la siguiente etapa de pruebas. Entonces, las revisiones en PSP siguen, digamos, un proceso definido. Entonces hay unas listas de chequeo, hay unas guías, hay unos estándares. Los estándares de los tipos de defectos que vimos la vez pasada, digamos, para ir registrando en el historial del proceso personal cuáles son los defectos, los tipos de defectos más comunes, cuáles fueron las causas y la solución. Entonces, ¿qué revisa uno? Entonces se revisan, pues, los requerimientos, los diseños, el código fuente, todo lo que sea objeto del trabajo, pues, de desarrollo con esta metodología. Entonces, luego de estas revisiones personales, pues ya se continúa
con el resto de procesos de pruebas, que son inspecciones, compilación y pruebas, ¿cierto? Entonces, el foco de PSP es, digamos, llegar a la etapa de compilación, ¿cierto? Porque PSP separa el desarrollo de la compilación. Entonces, es llegar a la compilación y pruebas después de la compilación con cero defectos, ¿cierto? Esa es como la idea. Entonces tenemos como principio de la revisión en PSP es encontrar todos los defectos en el producto antes de la primera compilación o prueba. En muchos casos, pues, en la práctica juntan compilación y pruebas como una fase. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer este tipo de revisiones? Entonces, hay que generar productos que sean revisables, ¿cierto? Que pueda llegar otra persona y darle una revisada, pues un chequeo y estar en la capacidad, pues, de encontrar defectos, de hacer un análisis de qué puede mejorarse o qué puede cambiar o dónde puede haber una posible falla. Hay que tomar un descanso entre el trabajo en sí de desarrollo y la revisión, ¿cierto? No hacer esas actividades inmediatamente, pues, seguidas. Entonces PSP propone tomar como un descanso breve entre el desarrollo y la revisión. También sugiere que se debe revisar antes de compilar y probar, ¿cierto? O en otros casos antes de revisar, antes de compilar, revisar antes de compilar o probar, o antes de pasarlo, digamos, a la etapa, pues, de pruebas al otro equipo que se encargaba de hacer las pruebas. Debemos seguir, digamos, un proceso de revisión estructurado, con una lista de chequeos, siguiendo los estándares, siguiendo el proceso, tener en cuenta, bueno, qué es lo que voy a revisar estos tipos de defectos, con la lista de chequeo y registrar qué defectos encontraron. Eso, y tener en cuenta la lista de chequeo, que esa lista de chequeo se construye con la historia a partir de los defectos que yo mismo he generado o en los que yo he incurrido en proyectos anteriores. Entonces, esa lista me va a dar, digamos, los defectos en los que yo tengo más probabilidad de incurrir en los siguientes proyectos. También debemos, digamos, medir el proceso de revisión. Entonces, ahí lo que les comentaba la vez pasada, los registros de tiempos, cuando inicié y cuando finalicé este proceso de revisión, para, digamos, ir teniendo esos registros de tiempos para futuras estimaciones. Y finalmente usar esa información para luego retroalimentarme y mejorar las siguientes revisiones del producto. Bueno, entonces en PSP tenemos unas medidas de calidad, entonces unas medidas de las cuales nos va a servir, digamos, para controlar el proceso y medir el producto. Entonces tenemos estas cinco medidas de calidad, que son yield, tasa de revisión, defectos encontrados por el tamaño, defectos inyectados y removidos por hora, apalancamiento de remoción de defectos. Entonces, en este caso, el yield, ¿qué es el yield? Digamos, es la medida de defectos encontrados y corregidos antes de la primera compilación del producto o de la primera ronda de pruebas. Ese es el yield. Tasa de revisión es, digamos, la unidad de medida de tiempo, digamos, cuántas líneas de código por unidad de tiempo, por hora, puedo revisar. Como medida estándar de PSP, ellos hablan de que no puedo revisar a una velocidad superior de 200 líneas de código por hora. Entonces, esa es como una medida estándar. Si reviso menos de 200 líneas de código por hora, estoy siendo, digamos, improductivo. Pero si reviso a una velocidad más de 200 líneas de código, tampoco es bueno, porque entonces no estoy haciendo un adecuado proceso de revisión. Bueno, defectos encontrados por unidad de tamaño, entonces en este caso hablan de defectos encontrados por cada 1000 líneas de código, ¿cierto? Por kilologs.
de efectos inyectados y removidos por hora, entonces cantidad de efectos por la unidad de tiempo que es hora. Y este apalancamiento de remoción de efectos es, digamos, entre cada una de las etapas: diseño, desarrollo, compilación, pruebas, qué tantos efectos estoy removiendo en cada una de esas etapas, ¿cierto? Entonces, que también estoy en remoción de efectos en diseño, en remoción de efectos en pruebas, o en remoción de efectos en compilación o en el mismo desarrollo. Estas medidas ya entran en el proceso de PSP2, como habíamos dicho que PSP tiene varios niveles que arrancan desde PSP0, PSP1, PSP2, para finalmente llegar a TSP, que es el proceso en equipo. Estas medidas se empiezan pues como a registrar o a analizar a partir de PSP2, o sea, eso no se ve ni en PSP0 ni en PSP1. Es como la última fase, ¿no? Sí, son la fase 0, la 1 y la 2, y ahí ya sigue otra fase que ya es, digamos, en equipo, es Team Software Process. Bueno, y bueno, digamos, esto ya internamente tiene pues su formulación, pero eso ya es un detalle pues más técnico, pues más adelante se las podría mostrar. Y vemos pues cómo, pues unos ejemplos de cómo sería eso. Tenemos también unos principios de la gestión de calidad. Entonces, ¿qué promulga PSP? Que la calidad de un sistema de software está determinado por la calidad del peor de sus componentes. Entonces, uno dice que un producto tiene buena calidad o no dependiendo de la calidad del peor. O sea, si el peor componente es de muy malo, entonces ya el usuario pues, o sea, la concepción es que ese producto es malo, así tenga otros componentes que trabajan muy bien. Entonces la medida está por esos componentes. Otro principio es que la calidad de un componente de software está determinada por, digamos, la persona o el desarrollador que hizo ese componente, ¿cierto? Entonces, si el desarrollador o la persona es buena, entonces, por ende, el producto va a tener una buena calidad. Y también la calidad, digamos, de ese software, ese producto, está gobernado por la calidad del proceso usado para hacer ese desarrollo de ese producto. Entonces, digamos, si incorporamos un buen proceso, pues juicioso y con unos pasos claros,